Vale, mirad qué nivel. Los sillones se están colgando y este de aquí se ha quedado como flotando encima de la puerta que da acceso a las escaleritas. En el anterior capítulo descubrimos la gran colección de coches clásicos de Pascal. Hoy toca adentrarnos en su casa, lo que un día fue su cálido hogar junto a su mujer y su hijo. En esta casa encuentra un objeto que nunca antes había visto, una reliquia del siglo XIX que más adelante podréis ver en funcionamiento. Magia en estado puro. ¡Guau! Mirad las mermeladas cómo andan. Madre mía. Espérate porque... Oh my god. Obviaremos la habitación del adolescente, El escritorio con el tocadiscos. pues ya la vimos al completo en la primera parte, pero seguiremos tocando el pasado. Y no solo viendo cientos de conservas intactas, sino también observando antiguas fotografías de los coches de Pascal cuando aún no habían sido olvidados. Una cama y aquí en el pasillo. Oh my god. Oh. Buah. Bueno, mirad qué habitación. Seguramente esta sea la de matrimonio. Vemos aquí la ventanita con la hiedra. Tenían colocado una chaqueta detrás de la silla y otra cama más aquí. Que esto sí que me descoloca un poco. Quizás dormían con alguien que necesitaba, pues, de ser vigilado por lo que fuese. A lo mejor era un niño, no tengo ni idea, pero dormían aquí con él. Y mirad lo que tienen aquí. Uno de sus perritos. Uno de sus perritos. Wow. Este peludito que está en la nieve pudo ser uno de los preferidos de la mujer de Pascal, pues como ya sabéis, la cantidad de jaulas que vimos en el jardín nos delataban que tuvieron muchos perros en este lugar. Supuse que seguramente sería un criadero, pero cuando vayamos a la planta baja va a surgir otra hipótesis. Y sí, aquí estaba, jugando a la nieve. Bueno, no sé qué manera de empezar es esta, de verdad, un vídeo, no sé ni qué he hecho. Es que yo ya no sabía cómo empezar a grabar, estaba abajo, no he querido ver todo, pero a ver. Ay, mirad, un cuadro de caballos que no se acabó o que lo han roto y lo han tirado, no estoy segura. Uy, wow. Esta es la habitación de lo que parece un adolescente, ¿no? Recordad que esta habitación la tenéis al completo en la primera parte de este vídeo. ¿Cuántas historias habrán vivido en esta habitación, verdad? O sea, emociones, porque al fin y al cabo un adolescente es pura hormona, lo viven todo muy fuerte y esta fue la habitación de uno de ellos, así que imaginaos, pues, cuántas sensaciones vivió en esta habitación entre estas cuatro paredes. Vamos a salir. Mirad, estamos en el pasillo de la planta de arriba de las escaleras y fijaos que se ve el cielo por aquí, se deja ver, porque se han caído las tejas y se ha quedado el palito de las cortinas ahí medio colgando. Y luego aquí tenían un mogollón de libros que habían guardado, no sé, una muñeca. Aquí muchas fotografías encima de esta cama, muy estrechita por cierto la cama, y estamos aquí, para que os situéis, estamos en el pasillo. En esa habitación ya hemos estado, en esta también, y aquí tienen una cama estrechita quizá para invitados y varias fotografías que seguramente sean de la casa cuando estaba bien. Y ahora mismo, mira, de hecho aquí esta es la casa, o sea, no sé si voy a poder ver la matrícula del coche, pero creo recordar que este es uno de los coches que hemos visto y efectivamente esta es la entrada de la casa, que ahora luce pues llena de árboles y vegetación. Y fijaos que incluso estaba asfaltada el camino. Tal cual lo estáis viendo, hace más de 20 años la entrada de esta casa estaba asfaltada y ahora es una completa selva llena de coches abandonados. Bueno, y girándonos por aquí tenían... iba a decir el baño, pero no estoy segura. Sí que hay un lavabo, es que esto imaginaos si es antiguo, que mirad cómo estaba el lavabo. O
sea, ahí salió un grifo, era todo como muy rudimentario. Y bueno, aquí a la derecha nos encontramos una pedazo de habitación inmensa con más trofeos. Ahora vamos a bajar y veréis que también tenían muchísimos trofeos. Porque la mujer competía con sus perritos y bueno, ya están, no sé quién ha colocado esto, pero está muy bien porque les han dado la vuelta para que no se vea la ubicación del lugar. Pero fijaos, voy a ver si pone algo en concreto. Nada, lo único, Sociedad Canina. Sociedad Canina, y desenfocado está el nombre del pueblo en el que me encontraba. Buscando el nombre en internet, en esta sociedad se realizan exhibiciones caninas, campeonatos de agility y de adiestramiento canino. Esta asociación también tiene un comité de caza. Una escultura de un perrito y muchos libros, creo que son relacionados con conocimiento de la chasse, de la caza. O tan amantes de los animales no sería cuando les gustaba bastante la caza. Mirad este perrito. No sé. Y esto, fijaos, la cortinita para cerrar el armario. Era una cortina. ¡Oh! Bueno, un poquito. Casi me lo cargo por dejarlo cerrado. Y aquí efectivamente tenía, mirad, un cuadro de un hombre cazando. Llevaban conejos, pájaros, pavos, el perrito. Que ya os digo, si antiguamente se vivía así, porque no había nada más que comprar, no se podían llevar nada más a la boca, pues bueno, lo puedo llegar a entender. Pero ahora mismo la masificación que hay de ganadería me parece que se está cargando el medio ambiente. Así que en parte, si antiguamente se vivía de esta manera, si actualmente se siguiese viviendo así, consumiendo lo justo y necesario por familia y ellos mismos buscaban su comida, pues bueno, lo puedo llegar a entender, aunque sinceramente yo con lo que soy de sensible pues me da mucha penita, pero oye, qué pedazo de pintura, ¿no? Está muy detallada. Pues el teléfono, qué antiguo. Sin lugar a dudas, es muy antiguo este lugar. Mirad el espejo, qué bonito. El espejo que tenían aquí, encima de la cómoda donde estaba el teléfono, este jarrón. Y bueno, ya poco más queda en esta habitación. Aquí tenían la cama, las pinturas, o sea, el papel de la pared sigue cayéndose. No te veo. Aún sí, un cómic, vamos. Bueno, toca bajar a la primera planta con mucho cuidado, ya lo sabéis, estas escaleras corren peligro. Mira, en los armarios de las escaleras, ¡wow! Mirad las mermeladas cómo andan. Madre mía, espérate porque, oh my god, no sé si saldrá. Uf, mirad los pepinillos. La capa que tienen rara de cosas arriba. No pone la fecha en ningún sitio. Esto blanco lo veo en muchísimos abandonos. Yo no sé si es manteca, pero vamos, ha fermentado, ¿eh? Y tranquilos que no lo voy a abrir. Ya he aprendido después de la casa aquella del obeso. Venga, va. No pienso abrir ninguna lata más en mi vida. Bueno, quién sabe, oye, que a lo mejor la curiosidad me puede en algún momento de la vida, pero ahora mismo sé que no. Y bueno, ahí tenemos otro. Siguen aquí las conservas, ¿eh? En este lateral sigue habiendo muchísimas, que fijaos cómo están. Buah. Llevan, esto mínimo lleva 20 años o 30 aquí. Esto es una locura, vamos, no me digas. Y aquí más. Es que no sé, es que ¿cómo? ¿Quién deja, no? Toda esta cantidad de conservas que se nota que han sido preparadas de forma casera, ¿quién las deja que se pudran de esta manera aquí? Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo para que dejen todo y no se lo lleven, porque al final esto es comida, o sea, no sé, aquí tienen aceitunas, en fin, una serie de cosas, eso no sé ni lo que es, pero todo esto se prepara de forma casera y no creo que estuviese destinada a estar aquí, sino a ser consumida, y es súper extraño esto. Mirad. Los monos de trabajo, ¿eh? Fijaos, y este es de un niño. Ah, bueno, no, seguramente es el traje de esquí, ojo.
Si es del niño y están las botas de esquí arriba, vale, pues este es el traje de esquí que usaba el niño en aquella época, en los 80, ¿eh? Que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero se nota que estaba hecho de distinta manera. Aquí tenemos otro. Mucho más antiguo, por cierto, este de aquí, ¿eh? Vamos a pasar. Hay un agujero ahí dentro. Y parece que hay más planta por ahí. Oh my god. Bueno, aquí tenemos la silla de la planta de arriba. Que por cierto, ¿a dónde se llega? ¿Cómo es posible si yo arriba acabo de estar y no se llega aquí? Oh my god. Me acaba de colapsar el cerebro. O sea, claro, no da la parte de arriba con esta parte que aquí había así. Bueno, me voy a ir de esta zona. ¿Qué estoy yo aquí? Madre mía. Estoy aquí debajo de la silla. Vale. No sé si por aquí, a lo mejor. Ahí está. No, por aquí no se puede. Fijaos dónde he empezado antes el vídeo. Perdonadme porque ha sido un poco así a lo loco, aunque bueno, habréis tenido una intro. Pero bueno, esta es una de las partes donde creo que gestionaban todo el negocio, por así decirlo, tanto de coches como de criadero de perrillos y competición y no sé. Tenían bastantes trofeos, todo un poco revuelto, al final se convirtió en trastero. Pero si giramos la cámara, nos encontramos en este espectacular comedor, y lo digo porque está lleno de trofeos hasta arriba, lavadora, secadora, y lo que sí que sé es que han robado bastantes cosas porque ya fueron varias personas a grabar este lugar y he visto en vídeos que había cabezas de perro disecada, o sea, supongo que los perritos que habían tenido, pues bueno, los tenían aquí, cuando se morían los ponían aquí como homenaje o pues por tenerlos. A mí me parece macabro, ojo, pero bueno, para gusto los colores. Y me parece que estaba ahí colocado, o en algún sitio había una cabeza de mastín disecado. Y fijaos, ¡guau! Cantidad de trofeos, locura absoluta. Aquí hay decenas de trofeos de exhibiciones de entrenamiento y de exposiciones caninas, y si me paro a pensar, aquí hay cientos de horas invertidas, muchísimo esfuerzo gastado, y todo para que ahora estos trofeos se pudran en el olvido. Bueno, visto desde aquí el comedor, pinta tal que así sigue habiendo más trofeos ahí encima, y debajo de otras escaleras que entiendo que son las que dan arriba, que es donde está el sillón caído, tenían esta especie de despensa, que esta despensa se nota que lleva muchos más años abandonada que el resto de la casa. La dejaron aquí, pues todos estos botecitos llevarían aquí años y años. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Dos revistas de pececitos. ¡Wow! ¡No! ¡Dios! Ojo que pone 2005 aquí. No me puedo creer que esto lleve solo 16 años abandonado. No me lo puedo creer. O sea, imposible. Me niego a creerme. Bueno, es verdad que están más limpias que las otras, pero no entiendo. O sea, ¿por qué? Bueno, ahí pone 2001. Igual 2005, es que no sé. No lo entiendo. Vale, ¿y aquí qué han hecho? Madre mía. ¿Qué locura es esta? ¡Hola! ¡Oh my god! ¡Wow! Aquí está la habitación del matrimonio. Esta sí que es. ¡Buah! Ojo, Ahí va. ¿Y eso qué es? ¡Qué mal rollo queda eso! ¿Pero qué es eso? ¡Madre mía! Ahora vamos a verlo de cerca. Pero, madre mía, esta habitación, o sea, quiero que veáis que está bombadísimo el techo, ¿vale? Y todas las paredes, no sé, con esa madera que parece que la han hecho incluso ellos, ¿no? Pero queda muy chula, pero un tanto pintoresco, ¿no? Y aquí,
esto da... Hoy va. El muñeco aquí con los ojos cerrados. Oh my god. Tienen muchos libros por ahí. Bueno, este trastero que está justo después de la habitación que la tenemos aquí de matrimonio, por cierto, ¿habéis visto cómo está el cuadro? En plan inclinadísimo hacia adelante, por una fuerza extraña, es súper raro. Ah, bueno, que está ahí apoyado como en el cabecero. Bueno, pues tenemos aquí una especie de trastero / taller, locura, porque es súper alto, y a la derecha tienen el taller que, bueno, no merece la pena grabar, está muy lleno de cosas, pero nada, todo muy revuelto. Y ahí tenían libros. Y ojo, porque no he grabado aquí en la habitación, que lo que tienen ahí, que me lo ha contado Susana, si no yo no me entero, es que, bueno, aparte fijaos, esto era como un prismático o algo así. Sí, pues unos pequeños prismáticos. Y tenían aquí una máquina de escribir. Y ojo, que lo que tenemos aquí abajo es una caja de música, me está diciendo. Y que tiene como un rodillo dentro con agujeros, que es cierto, sí, no sé dónde lo vi. No sé si lo estáis viendo. Pues eso es para... ¿En serio? ¿Para la música? Mirad. Preguntaste. Tú sacaste una vez preguntando por un rodillo que tenía muchos puntitos. ¿Qué era? Pues era para esta máquina. Ah, amigo. Entonces se ponía... El problema es que ahora no veo dónde. Y esto da vueltas y ves. Y tiene agujeros eso. ¿Y eso crea música? Oh my god. Vale, seguramente ponga un vídeo en YouTube porque supongo que habrá alguno en funcionamiento aún, ¿no? O que se pueda ver cómo se escuchaba. Es que tiene que... Es súper curioso. Es que estaba un poco oxidado. Ostras, qué fuerte, tío. Pero una caja de música, ¿de qué año podemos hablar? Del siglo XIX, ¿no? Por ahí. Efectivamente, es en 1889 cuando Gustav Brachausen crea el polífono, más conocido como polifón. Una especie de caja de música a lo grande, donde dos peines metálicos crean el sonido cuando sus púas se van enganchando con los agujeros creados en el disco metálico. Se crearon discos de 20, 30, 50 y hasta 80 centímetros, que se colocaban en suntuosos muebles como este, y que con una moneda, y previamente habiendo dado cuerda, la magia comenzaba a escucharse. No me digáis que no es pura magia, que sin necesidad alguna de electricidad se pudiesen crear estos objetos, los cuales ahora están en peligro de extinción. Lo que está claro es que antes había verdadera pasión por lo artesanal. Es preciosa, ¿eh? Y si miramos los cuadros que tienen en la habitación, todo esto está hecho a mano. O sea, fijaos que son hilos, que lo hemos visto en alguna otra casa, ponían clavitos, ¿vale? Mirad, ¿veis los clavitos? Y ojo, que esto lleva su tiempo, yo no sé cuánto tardarán, pero hay que saber muy bien cómo ir haciéndolo para crear estos patrones, o sea, al final acabar haciendo estas formas. Mirad qué bonitas. Una palmera ahí. Esta creo que es la sencilla, pero las otras, ojo, Y bueno, aquí quizás este era el padre de uno de los dos que tenían aquí el negocio, tanto de cría de perritos como de coches, que era el marido, así que no sé, sería uno de los padres, supongo, que fundó quizás este negocio hace mucho. Como una especie de soldadito. Habían hecho con estas cuerdecitas aquí una especie... ¡Ay! El zapatito que tenemos aquí, por favor. ¡Qué chiquitín! ¡Qué pequeñito! Pues de una niñita de 2 años seguramente, o ni eso. Y aquí una máquina, una Singer. Vale, lo que he dicho al entrar, mirad, qué cosa más rara. Es entre un mono y una persona, si te das cuenta, ¿eh? ¿A que sí? Les parece como... Uy, espérate, voy a hacer zoom. Y con cara muy diabólica. Nada más, rollo, tiene un bebé, no sé. Es muy extraño, sinceramente no había visto ninguno así.
quizás es incluso casero, que lo hicieron ellos tallando la madera y probaron a hacer una figura y les salió eso. Yo qué sé. ¡Ay, aquí hay otra cosa! Vale, un brasero. ¿Os acordáis? En la mansión de Lut había otro y en el castillo de Napoleón vimos otro y este es el tercero, yo creo que veo. Estos braseros eran muy populares antiguamente debido a que era una manera muy cómoda y práctica para calentarse las manos o los pies allá donde quisieras. Vale, ¿os suena esto de algo? Ya hemos visto dónde vivía Pascal junto a su mujer, hemos paseado por su jardín y nos hemos asombrado con la cantidad de coches olvidados que asomaban entre los árboles. Pero aún nos queda el plato final. El gran taller de Pascal, una verdadera cápsula del tiempo, repleta de herramientas, más coches y con mucha historia que contar. ¿Y qué hay de la cocina de esta casa? Nos vemos en el próximo vídeo.